Bienvenidos, bienvenidas a nuestro episodio. No voy a decir el número porque no lo estamos haciendo en orden, ya me lo dijo Joseph. Donde vamos a conversar con nuestra amiga Juliani Ramírez. Ella es una chica súper maravillosa, súper emprendedora y que es inspiración para todos. Sí, conocimos a Giuliani durante el 2020. Vivimos en el área al norte de Atlanta y por cuestiones de la pandemia se nos antojaba la fritura y conseguimos en redes la cuenta de Todo Frito. Y que nos quedaba a 10 minutos de donde estábamos. Sí. Entonces, ¿qué podía ser mejor que encierro pequeño, y empanada y crisis existencial? Así es. Nada. Ella fue la protagonista de nuestros días. Sí, entonces fuimos al lugar donde decía, hicimos una orden, fuimos al lugar y resulta que era su apartamento. Ella nos va a contar, nos cuenta cómo pasó de este punto a tener ahora 5 restaurantes. Sí, tiene 5 restaurantes, está haciendo franquicias, acaba de abrir un restaurante grill que es súper bueno. Divino, o sea, si tienen la oportunidad de ir, si están en Atlanta o tienen planes, ese lugar los va a transportar a Venezuela, al asado de allá, al Buena Vibra, los que son maracuchos fueron a Rastabar. El Buena Vibra ya fue muy auténtico. Sí. La Polarcita Negra. Se llama Flama Grill Bar. Sí, fue Flamas divino. Grill Bar en Duluth. Entonces nos reunimos con Giuliani allí en su restaurante en Flamas para conversar sobre estos temas. Estamos muy agradecidos que nos recibió y esperamos que disfruten esta conversación con ella, que es súper inspiradora. Y si les gusta, por favor, compartan, denle like, suscríbanse y que suene la música. Antes de que suene la música, queremos dedicar este proyecto a nuestro hijo Simón. Todo lo que hacemos es para que él y todos los futuros nómadas tengan una mejor jornada. También queremos contarte que Nomádicos Podcast es producido y patrocinado por Nómadas, un consultorio de apoyo migratorio con un enfoque integral. No es una firma de abogados y no ofrece representación legal, pero con su experiencia, educación y entrenamiento, brindan servicios basados en la información oficial del gobierno. Su compromiso es ofrecer un servicio ético y de calidad, con precios accesibles, manteniendo siempre profesionalismo dentro de lo permitido por la ley. Desde la preparación de procesos migratorios hasta consultoría para negocios que emplean migrantes o que son de migrantes. Nómadas te acompaña en cada etapa de tu jornada. Conoce más en nomadasdocs.com o en redes sociales @nomadasdocs. También queremos recordarte que este podcast puede mencionar marcas o compañías que son la propiedad de sus dueños y no patrocinan este programa. Además, las opiniones expresadas por los invitados en este podcast son exclusivamente suyas y no reflejan necesariamente los valores de Nomádicos Podcast o de Nómadas. Dicho esto, ahora sí, que suene la música. Yo creo que una vez te vi como decorando espacios. Sigo haciendo eso, pero ahorita estoy empezando con fotografía. Lo mío es muy visual. Yo siempre soy como de ver, o sea, y ahorita estoy en eso. Entonces, si un día se te antoja, claro. Lo mío es un poquito más estilo film. Okay. Un poquito más como que parece como cine, de cámara vieja o algo así. Ok, más vintage. Sí, vintage. Y fotos callejeras. Bastante como cinemática. Sí, muy cinemática. Sí. Entonces... Bueno, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Por hablar con nosotros. Sí, okay. Nos conocemos desde hace rato, desde hace tiempo. Este negocio que tienes es súper impresionante. Gracias. O sea, salió de la pandemia, que por sí mismo es impresionante. Sí. Pero queremos empezar preguntándote un poquito
¿qué es lo que haces ahora? O sea, estamos hablando de un restaurante, pero, o sea, además, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, ya ahorita en este momento, pues mi trabajo como tal, después de todo el trabajo que hice, obviamente es mantener lo que ya se ha logrado hasta el día de hoy. Y lo que estoy haciendo ahorita es tratando como de establecer más mis negocios y también como darle la vuelta en el sentido de que hayan restaurantes de todo frito por todos lados de Georgia. Como expanderme. Franquicias. Sí, como franquiciar. Esa es mi meta, que todas las personas de todo el mundo o de todas las culturas conozcan de nuestra comida, porque sí sé que hay mucha gente que la conoce, pero hay que hacer más. Sí. Nuestra comida es muy buena. Sí, y eso es algo que... No la mía, es la de venezolana como tal. Sí. No, la comida de todo pero frito. La mía es mejor. Y ahí voy a probar las flamas. Ah, sí, claro, tienes que probarla. Pero es una limitante que yo vi muchas veces en restaurantes de nuestra cultura, es que se quedaban como que en el mismo núcleo. Yo siento que eso es algo que tú sí has hecho, que es como que has abierto a... Sí. Todos son bienvenidos y de verdad es que la comida venezolana es demasiado rica. Sí, eso es un punto muy importante lo que tú estás diciendo, porque creo que el miedo es el número uno de nosotros mismos. Y creo que las personas que se quedan como en el mismo lugar es por eso, por el miedo, por las limitaciones que tenga la gente tiene limitaciones, ¿sabes? Sí. Y va desde no tener una estabilidad económica o sentimental, por ejemplo, con tu esposo, o que no tengas una estabilidad con tu esposa, y como que no exista el apoyo. Hay muchas cosas que repercuten en el proceso de crecimiento. De hecho, veníamos hablando de eso, de que era un tema que queremos tocar, la importancia de quien te acompaña en el crecimiento. Correcto. Porque, o sea, antes de llegar a este punto, que ya son 5 restaurantes, ¿cierto? Estabas en tu departamento, que ahí fue donde nosotros te conocimos, y trabajabas de bartender y llegabas a freír, yo recuerdo eso, y eres mamá de 2 niñas y tu esposo también creo que hacía Uber, ¿cierto? Sí. En ese tiempo. Entonces, te acuerdas muy bien, se acuerda más que yo. Yo me acuerdo mucho, pero esto se me quedó a mí muy marcado, o sea, cuando yo te vi, yo recuerdo que tenías un stand donde, no sé, la gente ponía sus cositas, como cierta persona vendía pan y tú dabas espacio a eso. Y eso es algo que me encanta porque se alinea mucho a nuestra filosofía de crecemos todos y, o sea, todo esto nos beneficia. Exactamente, sí. Pienso que donde muchas personas se unan para crear un negocio, entonces, sabe, el que te conozca a ti, me conoce a mí, el que me conoce a mí, y así como compartimos sociedad o una comunidad. Sí, y fuiste como bien enfocada en lo que tú querías, o sea, como que el crecimiento de otras personas, lo tuyo fue como que, okay, aquí estoy y en esta línea me quiero quedar. Pero pensaba, sin saber. Sí. Exactamente, o sea, ¿tú empezaste esto como un ingreso extra o...? Sí, al principio sí, la verdad que no sabía que esto iba a ser parte de mi vida y de mi destino. Pero al principio era solamente como para ganarme quizás 100, $200 más para la semana y ayudar a mi esposo. ¿Cómo fue para ti de repente empezar a percibir? O sea, ¿en qué momento tú decides, dejo mi trabajo primario y se vuelve el primario? O sea, ¿cómo pasa? Bueno, ahí volvemos atrás cuando hablamos de enfoque. Porque, claro, yo trabajaba en un bar y el bar pues no era un lugar para mí. Cada noche un cliente me decía, este lugar no es para ti. O sea, siempre era como que si Dios me mandara a las personas y me dijera eso. Entonces, claro, nunca me desenfoqué en ese lado. Cuando me decían eso, yo decía, sí, es verdad, esto no es para mí, ¿qué hago yo aquí? Pero uno sabía a dónde iba. Entonces yo decía, bueno, mi esposo me apoyó, no hubo problemas, la verdad que yo llegaba de madrugada, yo tenía mis 2 niñas, igual me paraba a las 7 de la mañana a freír empanadas, a atenderlas a ella, a atender el baile, o sea, hacer multitareas. Entonces yo ahí fue cuando me dije, bueno, voy a reunir un dinero, porque
obviamente en un bar se gana mucho dinero. Lo que tú te puedes ganar, por ejemplo, en una semana, yo me lo ganaba en media semana wow. o en 2 días. Entonces yo decía, ok, voy a aprovechar este trabajo para reunir, ejemplo, $5,000, $6,000, que para mí en ese momento era muchísimo dinero. O sea, como para guardar un colchón, Claro. para tener un colchón y no preocuparme en un futuro de alguna emergencia. Sí, porque igual pagabas renta, igual... Exacto. Entonces yo dije, bueno, yo voy a reunir esto y luego me salgo y me enfoco en las empanadas porque a su vez el negocio estaba creciendo. Pero entonces yo decía, si me quedo aquí y me quedo allá, no le voy a dar como importancia a alguna de las dos y este es mi negocio. Sí. Entonces, ¿para qué le voy a trabajar a otra persona si este es mi negocio y le puedo dedicar este mismo tiempo a esto? Exactamente. ¿Y cuando tú empezaste, tú ya tenías tu freidora y todo eso o empezaste friendo? ¿En paila? Sí, en paila. Bueno, no, lo que pasa es que ya yo, ¿cómo te explico? Yo viví en Florida y en Florida también hacía lo mismo, pero no me fue, o sea, no fue como... no pude como seguirlo porque quedé embarazada de mi segunda bebé, entonces me daba muchos dolores y no sé qué, y no lo vi como un trabajo en sí. O sea, yo dije, bueno, voy a pararlo y más nunca lo hice, lo volví a hacer aquí en Georgia y ya yo había descubierto que en paila no podía hacer mucho. Y bueno, entonces me recuerdo que no teníamos para la freidora y sacamos lo último de, no sé de dónde, pero pudimos comprar una freidora pequeñita, como de 2 esticas chiquitas, esas de casa, y así empecé con la freidora. Antes de iniciar con todo esto, ¿cuánto tiempo hacía que llegaste a Estados Unidos? Ya yo tenía como 3 años, Ok. 3 o 4 años de haber llegado. Apenas estaba Sí. adaptando. Sí, apenas. Yo vivía en Florida y luego nos pasamos para acá a Georgia. Ok, ¿y en Venezuela qué hacías? En Venezuela era, pues había estudiado licenciatura en recursos humanos y luego me quedé atendiendo el negocio de mi papá, que era una peluquería. Y mi esposo también tenía como una firma de pues asesoría legal y todo eso. Entonces siempre estuve como envuelta en la parte administrativa. Siempre como que me gustó. Y acá sigues con esto, de alguna manera, Sí, ¿cierto? ahora la administro, exacto, ahora hago administración. Sí, es que es justo, porque fue Sí. bastante. Nos encanta. Entonces, tu proceso ha sido alrededor de, o sea, desde que migraste para acá, son como 8 años. Como 6 años en la materia, como quien dice. Ok, una cosa que te quiero preguntar, y creo que ya te la había preguntado, ¿no da miedo? O sea, como que no te da ese miedecito de, ok, vamos a volver a invertir, vamos a volver a hacerlo, porque a veces sí da miedo el crecimiento. Sí. Y eso es algo que nosotros estamos como lidiando de alguna u otra manera, como que cuándo debemos soltar, cuándo debemos, ¿sabes? Ese sentimiento lo sientes, valga la redundancia, la primera inversión. Okay. ¿Sabes? La primera inversión son ilusiones, o sea, es como la parte donde no quieres perder, no sé, como que todo lo que has hecho y logrado se pueda ir al carajo, como que dice, por un mal trabajo, lo que sea, o no sé, o de repente te empiezas a preguntar y si no viene la gente, y si no le gusta, y si no sé, y si, muchas cosas. Entonces, pero ya después, cuando, pues también va a depender de cómo vaya tu primer negocio. Si tu primer negocio va muy bien, que en este caso fue así, gracias a Dios, me dio la oportunidad de seguir No, y la invirtiendo. gente te lo pedía, o sea, yo te lo puedo pedir, puedes irte al sur de Georgia, ¿viste? Porque por allá... ¿Al sur por dónde? Peachtree City, exactamente. Peachtree City, no Sí. sé dónde está. Te voy a dar un tour. Te lo vamos a poner en el mapa. ¿Qué fue como la primera inversión grande que tuvieron que hacer para poder lanzar el negocio como tal? Bueno, el primero fue el primer todo frito, obviamente. Imagínate todo lo que teníamos que comprar, o sea, conocer desde el momento en que, lo que pasa es que cuando yo comencé estaba muy escasa, o sea, no tenía tanto conocimiento sobre cómo era el alquiler o no sé, yo pensaba que era fácil y ya, y yo creo que
eso fue lo que me ayudó como a ver las cosas de manera... O sea, yo creo que uno tiene que pensar como un niño. Sí. Sí. Que Sí. yo creo que, o sea, la parte de lo que, o sea, cuando tú eras niño, tú pensabas que todo era fácil. Y a ti se te dan las cosas rápido. O sea, yo pienso eso. Entonces, si uno ahorita con los negocios, uno le hace como enfoque a eso, a que sí se puede lograr, a que no hay obstáculos que te puedan hacer que no lo logres, entonces se hace más rápido, créeme. Pero en ese momento, volviendo atrás a la pregunta, mi esposo me decía, ¿y tú cómo vas a pagar eso? Y yo no sé, Dios proveerá. Dios proveerá, yo sé que lo puedo lograr y, o sea, y teníamos nuestro dinero guardado, pero el dueño del local me decía, ¿estás segura que quieres hacer un restaurante? Porque se lleva mucho dinero. Y yo, sí, claro que sí se puede, claro. Dinero es lo que hay que buscarlo. Claro, hay que buscarlo, eso aparecerá, no importa. Entonces, sí, las primeras inversiones fueron, por ejemplo, pagar los 2 primeros meses de alquiler, porque te pedían como un depósito, entonces sacar así de la nada como que $10,000. La cocina, construir todo el sistema. Exacto. Los permisos, Los las permisos, licencias. Los permisos era lo de menos. Más complicado era como tal conseguir las personas que tuviesen licencia. Uno viene de Venezuela donde todo el mundo hacía cosas y no necesitabas licencia para hacer nada. Entonces aquí todo cuesta. Sí, que eso es claro. algo que siempre he pensado que como migrantes siempre tomamos algo y dejamos algo bueno. O sea, hay un intercambio. Exacto. Y algo de seguir las reglas. O sea, eso es algo que uno tiene que adaptar, pero el camino es mucho más fácil. Sí, Porque ya sabes lo que viene. exactamente. Es predecible. Uno en La Venezuela, burocracia es predecible, uno en por lo menos. Venezuela, sí. No, en Venezuela uno en el frente de la casa uno montaba Claro, la venta de arepas, o No, sea, y lo que Dios quiera, y que Y sea lo lo que que Dios quiera. no, o Sí. sea, nunca te llegaban y que págame por el puesto. O sea. Pero bueno, creo que estoy de acuerdo con que este país lo haga así porque es parte de que todo funcione. De que lo haga funcionar, De sí. que todo funcione. Sí. Culturalmente, ¿qué fue lo que tuviste que dejar para poder cambiar tu mentalidad a emprendedora en Estados Unidos? Porque bien dijiste que es diferente. O sea, De emprendedora a empresaria. de emprendedora a empresaria acá en Estados Unidos. Ok, eso fue en el camino. Yo no sé si te estoy entendiendo la pregunta, pero O sea, como qué es lo que tuviste que dejar, ¿sabes? Los latinos somos mucho de estar apoyando a todo el mundo. O sea, has tenido que ser un poco más centrada en tus necesidades y, o sea, ser un poco más egoísta, por así decirlo, y como que marcar tu propio ritmo y quienes te quieran unir acá tienen que seguir tus instrucciones específicas, porque siento que como latinos a veces somos demasiado permisivos. Sí. ok. Entonces, como esas cosas Bueno, es algo que a nosotros nos ha costado mucho, Sí, por claro. ejemplo. Porque Mira. queremos ayudar a todo el mundo, pero también tenemos que pensar en el negocio. sí, bueno, por ejemplo, en Todo Frito al principio, ¿cómo te digo? Uno conoce de trabajar, uno conoce de ser empleado, uno conoce o sea, de echarle como bolas diariamente para poder lograr las cosas. Empecé a tener empleados, ¿ok? Empecé a tener empleados, empecé a tener gente que hicieran las cosas que yo hacía antes. Y para mí fue un poquito difícil, o hasta ahora lo he superado, porque no era fácil como decirle a alguien, o sea, ponerte como firme y regañar a alguien, por ejemplo. Entonces, estaba el pensamiento aquí dentro de uno diciendo, o sea, me irán a ver como una mala jefa, o me irán, o sea, o no sé, me van a odiar por esto. Entonces, en el camino hasta ahorita, yo te digo, después de 4 años, es que lo he logrado hacer. O sea, he logrado como tener autoridad, porque sí es lo que tú dices. Y se ve que la gente que trabaja para ti te respetan. O sea, se ve el ambiente que es respetuoso y todo eso. O sea, que no hay como un sobrepase de ningún lado. No, por mí no. Por mí ya no, ya no. Sí, algo que nosotros queremos hacer, evolucionar este negocio al consulting de negocios. Y el desarrollo de liderazgo es algo que queremos ofrecer entre nuestros servicios. Porque es muy difícil, porque en nuestra cultura, y voy a hablar mucho de nuestra cultura porque de esto también se trata, es mucho de mandar, es mucho del jefe patrón. Entonces uno no quiere
rayar en lo extremo, ni tampoco el extremo del permiso. Entonces yo creo que lo que has conseguido ahorita es un liderazgo, es entender de, miren, esto es nuestro lugar, esto básicamente funciona como nuestra casa por 8 horas al día, que son bastantes, pero tenemos que seguir las normas porque si lo hacen mal no vamos a crecer y ese va a ser el mayor impedimento para evolucionar y ganar todos. O sea, es verlo como una ganancia y a veces a las personas les cuesta mucho aceptar eso. Sí, yo a mi equipo de trabajo, sí hablamos normal, somos amigos y todas las cosas, pero en el trabajo nos respetamos. Fuera del trabajo podemos hacerlo normal, pero siempre hay un respeto, hay un límite. Y bueno, y todo eso se gana con el día a día. O sea, como reforzando quién eres tú, quién soy yo, en qué papel juegas tú, qué papel juego sí, yo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Entonces te tomó como 4 años lograr conseguir un equilibrio en el liderazgo. Ah, sí. Sí, porque es que Todavía igualmente... estoy trabajando en eso. No, y creo que es algo que no se acaba porque cada persona, cada empleado, cada socio va a tener una personalidad. Entonces vas a tener que adaptar y... Quizás en 10 años yo sea muy ruda. O sea, yo no sé. Pero es que creo que todo va en proceso. Si en 10 años te pones ruda, nos llamas. Sí, no, pero es parte de la esencia. Yo creo que yo llego a Todo Frito, yo llego aquí, ¿qué fue, muchachos? ¿Cómo están? O sea, ¿qué tal? Y de repente les digo qué fue de tu vida o qué hiciste ayer o qué. Y eso es parte de como de integrarse, o sea, de que no te vean tampoco como ay, mira la jefa, o sea, sí. No, yo creo que se puede hacer. Se puede tener liderazgo, pero también... Estamos en restaurante que no es el típico. ¿Quieres abrir más como esto o quieres quedarte, o sea, la franquicia la quieres de Todo Frito? Sí, la franquicia de Todo Frito, porque ya conocemos más el patrón. El patrón, ok. Flamas todavía está bebé, o sea, está prácticamente gateando. Sí, es un negocio difícil, se vende alcohol, o sea, es un negocio que todavía se está creando, o sea, todavía se está viendo cómo funciona, cómo no, qué es lo bueno para él, qué es lo que no es lo bueno. En cambio, Todo Frito ya puedo copiar y pegar en otro lado. Quería saber, porque estábamos hablando de los empleados y el liderazgo y todo eso, y una pregunta que teníamos era que en el desarrollo del negocio, cuando estás abriendo franquicias, cuando estás buscando inversores y socios y todo eso, ¿cómo decidiste con quién ibas a trabajar? ¿Cómo decidiste a quién ibas a contratar? ¿Con quién ibas a hacer negocio y sociedad del negocio y todo eso? Bueno, ahorita tenemos solo 2 sociedades. Y estas personas pues las conozco desde hace bastante tiempo. La verdad, por ejemplo, Marieta, que son una pareja, ellos ni siquiera eran amigos de Venezuela. Primero fueron clientes y son muy estables en su matrimonio. Entonces yo digo, bueno, si son estables en su matrimonio, pueden ser estables en un negocio. Entonces, sí, lo tomé como son súper respetuosos, son súper responsables. O sea, no tienes que ser amigo o familia para elegir a alguien para un negocio. Yo creo que es una cuestión de saber, y ya yo por lo menos hace rato yo sé intuir cuando una persona va en mi dirección. Para mí es muy fácil descartar, y esto lo hago hasta con mis amigos, a veces como, ay, debería ser más sensible, pero como que si yo veo, yo me desanimo. Yo siento muy fácil cuando la persona, ok, sabes que a lo mejor el negocio que quieres hacer es otro tipo. Exacto. Sí, yo también intuyo eso. Yo soy muy intuitiva. Pero quedas con esa como separación, como esa idea de si tú mantienes como la visión de la empresa, si tú mantienes la visión de en qué dirección debe ir la compañía, o si has dejado que los socios influyan de alguna manera, o sea, ¿has sido como más flexible en eso o has tenido una visión? Bueno, la idea de franquiciar es que todas las personas que vayan al lugar sea lo mismo. Entonces, o sea, la idea de franquiciar como tal es que, por ejemplo, si yo hago uno allá por el aeropuerto, por ejemplo, ya ella ha ido al de Duluth,
que cuando llegue vea lo mismo que cuando fue para allá. Quizás cada uno, o quizás no, cada restaurante tiene su personalidad, porque no está manejada por las mismas personas. Pero en sí, la comida que sea igual. Yo, como te digo, copio y pego. Le trato de, yo hago como especie de un entrenamiento, me quedo las 2 primeras semanas, 3 primeras semanas con la locación nueva, y trato de hacerlo como yo lo aprendí o como yo lo sé hacer, para que las personas que estén allí a cargo tomen como se adapten a lo que ya yo tengo. Entonces lo hagan como que si un niño aprenda de ti, lo va a hacer igual que tú. Entonces, por el resto de su día lo va a hacer igual porque está a las costumbres tuyas. No, Sí. y es mucho más fácil, es mucho más intuitivo. Exactamente. Mi papá, Ya después, por ejemplo, los otros negocios, cada quien le pone como su toque. sí, Ujú. yo crecí en restaurantes y a mí me tocó ver la importancia de como la constancia en lo que estás ofreciendo, porque cuando se cambia algo en el menú es una búsqueda completa, es como, o sea, es añadir una capa grande cuando haces muchos cambios. Sí, no, a mí no me gusta cambiar tanto porque cada vez eso es importante, la constancia. Si tú creas un plato, ejemplo, yo quiero hoy crear una arepa con chorizo que no la tengo, una arepa con chorizo. Yo tengo que, hay gente que como que se desanima porque la saca y a la semana Ujú. no vende lo que ellos pensaron que era. Pero resulta que a la gente le gusta la arepa con chorizo. Pero, ¿cómo le haces tú saber a las personas que tú sacaste un plato nuevo? Tienes que hacer publicidad. Las cajeras o las personas que están al frente tienen que decir al cliente, mira, tenemos un nuevo plato. O sea, hay muchas cosas que influyen. Ujú. Decirlo en las redes sociales todos los días, toda hora. O sea, hasta que No, se... y esto fue primordial en el crecimiento de Todo Frito, en las redes sociales. O sea, Sí. tú siempre supiste hacer muy bien el tema de las redes Sí, sociales. saber. Sí. Como- Pero, o sea, tú tienes tu logo. Tu logo tú no lo has cambiado, ¿cierto? No, Es una todavía. cosa preciosa, es una cosa que está muy elaborada. Sí. ¿Eso lo tienes desde Miami o...? No, eso lo creé aquí. De hecho, cuando empecé a vender las empanadas, yo ni siquiera quería tener un nombre, porque yo vendía antes Herbalife. Ah, Ponle pi. Yo antes vendía eso y era producto de mi producto. O sea, yo vendía, lo consumía. Yo y ya- tengo mucha familiaridad con eso. sí. Arrastramos Sí. los mismos traumas. Ajá. Entonces yo decía, yo no puedo vender empanadas si estoy vendiendo Herbalife. O sea, ¿cómo hay un balance? Y no hay ni siquiera un balance. O sea, ¿cómo le digo a la gente que compre empanada pero que también compre Herbalife? Entonces, Yo llegué yo a tenía ver mucha eso. pena. Lo que pasa es que mi tía tenía un club de Zumba y vendía también Herbalife y afuera vendían los tacos. Ay, bueno, ¿viste? Bueno, Un balance. era un balance. O sea, yo digo, o sea, si te comías los tacos, pero después hacías los ejercicios y se volvió un círculo. Sí. O uno detrás del otro, o sea, no importa realmente el orden. Pero, Sí, no importa. Pero no lo quería hacer, entonces ya después me decidí, yo dije, bueno, voy a dejar el Herbalife, me voy a dedicar a esto. Y entonces ahí empecé a buscarle como el nombre. Ok. No sabía qué nombre ponerle, yo decía, tiene que ser algo, porque ya yo había leído, yo leí las estructuras de un nombre para un negocio. Entonces yo decía, yo no puedo ponerle un nombre cualquiera, porque yo había leído que los nombres de los negocios tenían que ser cortos y que la gente los recordara. O sea, que se sintiera como familiarizado. Ujú. Y yo decía, tiene que ser corto. Mira que tú ves la Apple, es Apple, o sea, son 4 letras. No sé, Alo, por ejemplo, la marca de deportiva, Alo. Rápido. Y es un logo en sí. Es un logo, exacto. Entonces yo decía, bueno, ajá, tengo que crear como una imagen. Yo quería como hacer relación a la harina pan, pero no quería la muñeca vieja. O sea, yo le dije a mi diseñador, yo quiero a la muñeca de la harina pan, pero que sea como mileniada. Como la muñeca, como si fuera la hija de... Se parece a ti, yo siempre pensé que eras tú, que era tú. Sí, entonces yo le dije, yo quiero que esa como que sea actualizada. Entonces el muchacho que en ese momento me hizo el logo, me dijo, pásame una foto tuya. Entonces, como para hacer referencia. Entonces a él ahí hizo lo que pudo y le salió perfecta. Le salió perfecto. Sí, le salió increíble. Sí. Y lo del nombre, pues yo dije, Diosito, yo siempre he dicho a Dios que me dé sabiduría. Antes de acostarme siempre le digo, dame sabiduría para poder resolver las cosas y tal, lo repito. Todo el tiempo lo estoy diciendo. Dame salud y sabiduría, que lo demás me encargo yo. Y a lo que me acosté, yo siempre me acuesto como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana pensando, esa cabeza no me para.
Y en la mañana, no sé, como que se me vino a la mente todo frito. Todo frito, todo frito. Yo, se suena bien. Y le pregunté como un par de amigos, a la gente más cercana, ¿qué te parece el nombre todo frito? Me encanta. Bueno, y así quedó. Ay, no, pero qué perfección. Sí pegó. Sí, no, sí pegó. Por ahí fue donde yo te conseguí. O sea, y como que de verdad el marketing y la publicidad lo es todo, porque yo dije, ok. Sí, y ya me habían salido muchas publicidades, personas que postean en Facebook, pero cuando vi el tuyo yo dije, ay. Y es genial porque, o sea, inmediatamente te dice exactamente lo que vendes. O sea, Sí. ya sabes qué esperar con todo frito. Exactamente. Sí. Exactamente. No todo es frito, aclarando, pero no todo es frito porque vendemos parrillas también, vendemos hamburguesas, o sea, pero obviamente empanadas y las cosas. Creo que he visto que haces como discursos acerca de las finanzas y sí lo has hecho, ¿verdad? Creo que vi una vez que lo estabas haciendo o que te presentaste en algún lugar. Me invitaron a un lugar Ah, ok. y vi mi experiencia, mi testimonio. Creo que sería muy interesante que te desarrollaras por allí porque tienes cosas muy valiosas. Yo aquí me voy con un montón de conocimiento. Sí, estamos tomando notas también. Sí, Sí. yo creo que sería muy interesante Como verte. coach, como... Sí. Sí, bueno, lo he pensado, pero sí necesito a alguien que sepa más que yo Sí, y me oriente. sí, es un nuevo camino. Exacto. No me quiero parar en un lugar y decir, o sea, quiero ir a lo que voy y tener como, ¿sabes? Como hablar puntualmente. Yo sé que esto es un tema muy, muy extenso y lo he querido hacer quizás como una conversación normal, que de repente invite a un montón de gente o emprendedores que quieran saber cómo inicié y hablar desde mi experiencia. Sí. No, y puedes como hasta abrir como un cuestionario de cuáles son las preguntas que las personas tendrían para ti y puedes elaborar un discurso basado en lo que la gente quiere saber. Porque es muy interesante, tu crecimiento es, o sea, tú eres muy elocuente, tú eres muy centrada y yo creo que eso sí sería la clave. Para ti, ¿qué serían como los puntos que le dirías a las personas que sigan, los que nos están viendo, para poder alcanzar, para poder llegar a los sueños que tienen? Que sepan detectar las oportunidades, porque y las oportunidades y las necesidades de las personas. Que tengan constancia, que trabajen en perfeccionar su producto, que sean diferentes, que no copien a las demás personas, que sean algo que identifiquen tu negocio por tu personalidad. O sea, creo que hay muchas cosas fundamentales, pero más que todo la constancia. O sea, hacer que tu producto se venda y no sé, ¿qué más puedo? Cuando nosotros apenas empezamos el negocio, yo te hice como unas preguntas y hice un post sobre ti. Esto evolucionó. Sí. Y recuerdo que mencionaste la consistencia. Sí, la consistencia. Y eso es algo como que siempre te recuerdo con la consistencia. Sí. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de consistencia. Hay gente que, yo me acuerdo cuando estaba en el apartamento, que yo me puse un horario. O sea, yo tenía un horario de 8 a 12 y de 6 a 10 de la noche. O sea, yo respetaba de 12 a 6 de la tarde, porque era el tiempo para las niñas o de repente acomodar, hacer producción para abrir a las 6. No era un restaurante, pero tenía que parecer serlo. ¿Por qué? Porque la gente que te va a buscar necesita tener una hora específica de buscar un producto Sí. o de saber a qué hora te puede encontrar. En cambio, si tú dices, ay, hoy no quiero trabajar, entonces vienen esas personas que buscan tu producto y no te encuentran, van a ir para otro lado, así de sencillo. Eso le vas a dar puerta a ese cliente a que vaya a probar en otro lado. En cambio, si tú estás ahí todo el tiempo, realmente es el precio que tienes que pagar al principio. Estar allí todo el tiempo. Te invitan a una fiesta, bueno, pero si el restaurante está abierto no puedes ir, porque o voy después que cierre, o sea, así. Sí, es la inversión. O sea, que uno realmente invierte más tiempo que dinero, porque el dinero es algo que se consigue,
El tiempo no, el tiempo. Bueno, y no siempre fue bueno, o sea, no siempre fue fructuoso, pues que yo esperara a la gente de 6 a 10 y yo esperara un montón de gente, no. A veces eran las 6, yo abría a las 6, me ponía mi uniforme y mi esposo me acuerdo que me decía, cuando venga alguien me llama, porque eso es talento, hoy es día de fiesta o no sé, cualquier cosa. Yo le decía, hoy va a venir gente. No sé qué, yo me ponía así, bueno, no va a venir gente, voy a subir un video viejo. No sé, mordiendo la empanada, qué sé yo. Entonces, o tocando la empanada que está tosti. No sé si se acuerdan de eso. Sí, claro. O no sé, friendo empanadas. O sea, haciendo algo, vendiendo, mostrando tu producto. Chama, y venía la gente. O sea, venía la gente. Y te digo, esos videos daban hambre. Claro, sí, daban hambre. Yo se provocaba a la gente. Sí, la gente a veces me decía, ay, Dios mío, estaba en mi casa y de repente vi tu video. Sí. En ese momento las redes sociales no eran tan boom. Entonces, a mí una vez alguien me dijo, postea todo el tiempo, porque cuando tú posteas todo el tiempo, la primera historia de las personas va a ser la tuya. Entonces, tú abres las historias, o sea, tú abres las historias y la primera persona que aparecía era yo. O sea, muchos clientes me decían, Dios mío, o sea, la primera persona eras tú. Para mí hasta ahorita sigue siendo tú. Bueno, y yo no subo ya tantas cosas. Pero bueno, Todo Frito sigue, ya eso está ya automatizado. Pero sí es bueno tener constancia en todo lo que tú hagas, en todo, en las redes sociales, en todo. Y me gusta esa idea que, o sea, te pusiste un horario, te pusiste un uniforme y todo eso. Eso es algo que había escuchado antes que a lo mejor yo tengo que aplicar un poco más. Tienes que creértelo, claro, tú sí, eres tu empresa. Y como desde ahorita, aunque tu negocio sea pequeño, o sea, hacer que tu negocio pequeño se parezca lo más posible a tu negocio de sueños. Exacto. O sea, hacer los pasos, o sea, poner el horario que tú quieres tener, o sea, hacer el uniforme, hacer la marca, hacer las cosas para que desde ahorita tú vas en camino hacia lo que quieres Exacto. que sea en el futuro. Es que tú le muestras a la gente lo que quieres que ellos vean. Sí. Si tú eres una persona que está detrás de una pantalla, pero la gente, depende de lo que tú hagas, por ejemplo, cajitas bonitas, un producto bien presentado, un post bien realizado, una entrevista bien hecha. O sea, la gente no se va a imaginar nunca que está en tu casa, en un cuarto de tu casa. La gente va a ver la fachada. Y sabes que esto me conecta a dejar a tu niño tomar el control. Ajá, mi hijo, nuestro hijo está obsesionado con nuestro negocio. ¿Verdad? Él a todo el mundo y que le entrega la tarjeta. Mis papás ayudan gente que está en peligro. Toma, una tarjeta. Quiero llevar esto para mis compañeros. Y yo, Simón, no, por favor, solo déjalo acá. Y llegan clientes, o si voy a hacer fotos o algo así. Toma, si necesitas ayuda. Mi papá te ayuda. Sí, él quiere una playera y él nos ha pedido un montón de cosas. Y es verdad, o sea, esto hay que creérselo. Y realmente somos las únicas limitantes. Nosotros nos ponemos nuestras propias limitantes, exactamente. De hecho, yo sí tenía una pregunta sobre algo que mencionaste hace rato, o sea, en el principio de tu trayectoria en el negocio. O sea, dijiste que en el principio uno de los desafíos más grandes era como saber todo lo que tenías que hacer para lanzar el negocio, o sea, todo lo que se tenía que hacer para abrir el local, todo eso. ¿Tenías como un asesor o buscabas ayuda o cómo te informaste para saber lanzar el negocio como tal? Bueno, normalmente sí tienes que buscar como alguien que te ayude para que los procesos sean más rápidos. Pero en ese momento, como te dije, era muy ignorante en el tema y lo decidimos hacer nosotros porque solamente el hecho de que un asesor, primero no conocíamos a nadie, o sea, nosotros éramos mi esposo y yo y las niñas. Nosotros nos apoyamos mucho en el landlord, en el dueño del local, que no sé ni siquiera por qué él nos dio la oportunidad. Yo creo que en ese momento Dios le habló y le dijo, ayúdalos, porque ahorita, hoy en día, a ti no te alquilan un local si no tienes como un historial crediticio o si no tienes otros negocios que soporten que tu negocio va a ser próspero. Hay muchas cosas, pero también estábamos en pandemia, yo no sé si el señor estaba desesperado. A lo mejor. Eso fue como en el 2021, 22. En el 2021. En el 2020, porque yo empecé como los trámites, yo duré casi un año para abrir. Cosa que tú puedes tardarte 3 meses, 4 meses, pero yo duré un año por desconocimiento. Entonces el señor me dijo, yo los ayudo en todo.
Él nos ayudó, él nos dijo, tienes que ir para allá, tienes que ir para acá, y yo con el traductor, pues obviamente ya me encargaba de hablar con todo el mundo, pero eran a veces cosas que no entendía y tenía que volver ahí porque no había entendido, entonces no se retrasó demasiado. Con los procesos fue, como te digo, bastante lento por eso, pero ese señor nos ayudó bastante en cuanto a los permisos y las cosas que teníamos que hacer. Pero yo Sí. creo que igual con cómo fluyó todo con el señor en este local, fue lo mismo que dijiste, saber cómo tomar las Reconocer la oportunidades. oportunidad. Ajá. Sí. O sea, yo creo que eso fue tu movida en ese momento, viste la oportunidad y no la perdiste. Y de verdad la oportunidad hay que saberla, hay que estar atentos. Sí. Es muy fácil perderla. Sí, más cuando no tienes opciones. Ujú. Sí. A veces no tienes opciones. Ahora, en el camino se te presentan miles de opciones y tú puedes, ok, sí, sí, no, sí. Pero en ese momento, pues obviamente era lo único que tenía. No tenía dónde agarrar. Y fue bueno, mira que ese negocio me ayudó a montar el otro. Ya va. Ahorita, ¿dónde están tus localidades? Tenemos aquí en Duluth, tenemos en Marietta, estamos en Knoxwood, que es como Flowery Branch, para el norte. Y más arriba está también Gainesville, que también está en una gas station. Ok. Y este año, no sé qué mes, porque estamos en eso, en Alpharetta. Ok. Chévere. Me encanta. Uh-huh. Pero todavía eso no me dice Peachtree City. Bueno, vamos a ver. Sí. No, como yo te digo, sí. si sale una oportunidad, y ahorita estoy como que me sale algo y bueno, evalúo las posibilidades. ¿Tienen catering ustedes? Sí. Sí, porque es como bien importante mencionar todas estas cosas por si... Sí, nos enfocamos en eso, pero si hay gente que quiere como un catering, más que todo aquí en Flamas, tenemos como una comida más variada para eso, más para eventos. Ok. Que si arroz, pollitos con champiñones y esas cosas. Recuerda que en Todo Frito es como comida rápida. Sí. Uh-huh. Sí, pero igualmente una fiesta llena de pequeños yo voy. Ah, sí. No, pero de eso sí, mucha gente todo el tiempo. Eso todo el tiempo está saliendo mini piezas de 50, de 100 para la fiesta. De hecho, yo te digo una cosa. El último cumpleaños de nuestro hijo lo tuvimos allá en Peachtree City y llevamos ¿cuántos pequeños? Como Mi papá nos llevó un montón de pequeños. 50 pequeños nada más. Los gringos se agotaron en como 2 minutos. Los gringos se perdieron la cabeza con esos pequeños. Donde nosotros vivimos es mayormente americano. ¿Eran de Todo Frito? No. Mi papá me los regaló. Sí. Bueno, están perdonados por eso. No, ya entiendo tan lejos. No son tan buenos como los tuyos. No. Tienen que mudarse para acá más cerca. Sí. No, la comida venezolana. Sí. La salsa, la guasacaca es como... Sí, es un manjar para ellos. Tú sabes, tú nunca has visto el meme de y aparece la persona de las estrellas. Siento que todos hacen esa reacción. Sí. Como que como una explosión en la boca. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No, yo sí. No, nosotros recibimos muchos gringos en Marietta. Ok. Pues de todos lados. Uh-huh. Y ellos van es por la salsa. A veces piden, no sé, una empanada y me dice, ¿me puedes dar la salsa? Yo tengo una amiga filipina que me hizo hacerle salsa. Sí. Y yo, pero es que esto es fácil, me ponen esto y aquello. Y me hizo ponerle jalapeño. Y quedó deliciosa. Claro, sí. Deliciosa. Sí. Y nuestra amiga, la japonesa, también le encanta. Yo creo que a todos nuestros amigos les gusta mucho la salsa. Y el pequeño, ellos aseguran que es superior. Claro. Yo también, como que, ¿para qué te voy a decir que no? Me dice, ¿es cheese stick? No. No es cheese stick. Ni es eso, respeta. Sí, claro. Pequeños, harina y superior. Superior. Sí. Pero, ¿dónde la gente puede encontrar a ti y a Todo Frito? Y a tus negocios en general, o sea, en redes. En redes, @todofritoatl y Flamas, que también es un restaurante de carnes y puedes también pasar buenos momentos en la noche, después de las 10 de la noche. Tenemos como DJs y música en vivo. Flamas Bar Grill, restaurante, en Instagram. Ok. Súper. Muchísimas gracias. No, de nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, gracias por la compañía, de verdad. Sí. Y gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.